La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas a todos. Aquí ya sumándose la gente. Afortunadamente, bueno, tenemos 31 participantes. Para mí un gusto el poder estar con ustedes nuevamente este mes, a pesar de los inconvenientes y de lo de la pandemia que estamos pasando actualmente todos. El Departamento de Educación Continua, pues seguimos de a la CIU, seguimos trabajando por ustedes y para poder tener una educación continua, y para todos los que estamos en aislamiento, pues que tengamos también algo adicional que hacer, ¿verdad? Así que muy agradecido a todos y una bienvenida por parte de la Asociación de ALACIU. El día de hoy tenemos la colaboración del doctor Oscar López, cirujano maxilofacial de la ciudad de Nicaragua, del país de Nicaragua, y el residente de cuarto año, Rubén Martínez, quien está en el programa de cirugía oral y maxilofacial en el Hospital Escuela Roberto Calderón. Ellos tienen el bien de platicarnos hoy sobre biomecánica esqueletal. Así que estaremos el día de hoy aprendiendo de ellos, y para mí un gusto tenerlos acá, doctores. Muy agradecido, y así que los dejo en las pantallas de todo de ustedes. Muy agradecido. Bueno, buenas noches, colegas. Estamos acá para compartir, apoyarnos y hacer esa educación continua que, dicho sea de paso, como está diciendo el doctor, yo creo que es un momento rico con esta pandemia que estamos viviendo para desestresarnos un poco. Me acompaña el doctor Rubén Martínez González, como decía el doctor, R4 de la especialidad, Oscar López, profesor adjunto de la especialidad, estoy en el Hospital Alemán Nicaragüense, aquí en Managua, Nicaragua, y esperamos de que el tema que vamos a compartirles sea de su agrado, aportemos a algo de su vida cotidiana, profesional, y que nos permita prácticamente lograr lo que queremos en bien de nuestros pacientes. El doctor Rubén Martínez toma la palabra ahorita para hacer la primera parte de la presentación. Buenas noches. Verdad, muy bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rubén Martínez. Pues el día de hoy traemos una plática de algo elemental en lo que es lo que tiene que ver todo relacionado a la odontología, desde la simple planificación de una restauración hasta procesos más complejos que tienen que ver con la parte ortoquirúrgica. Entonces, que consideramos que esta temática pues, va a ser de relevancia, ya que nos va a mostrar desde el punto de vista biomecánico y esqueletal cómo se deben de manejar el sistema estomatognático. Entonces, para eso, ¿verdad? Debemos de conocer la biomecánica, en qué consiste la biomecánica, que es una ciencia que estudia el funcionamiento mecánico en el cuerpo humano, y la aplicación de leyes físicas y mecánicas a los sistemas biológicos, ¿verdad? Por otra parte, la biomecánica estudia la aplicación de las leyes y los movimientos mecánicos y nos ayuda a entender cómo las fuerzas, sobre todo de sobrecompresión, actúan y afectan los sistemas biológicos que conforman la articulación temporomandibular, ¿verdad? Eso también es importante de forma rápida conocer cuáles son los componentes de la articulación. Conocemos, ¿verdad?, desde ya de la preparatoria, que la articulación temporomandibular está compuesto básicamente por dos porciones óseas, que son la temporal y el hueso mandibular. Añadido a esto, ligamentos que mantienen la articulación en su posición, un disco que está interpuesto, que al mismo tiempo contiene algunas membranas sinoviales que proveen de líquido sinovial para la adecuada función y movilización de la articulación en todos sus complejos movimientos que realiza, ¿verdad? Sin olvidar de ello la musculatura, que ayuda a mover todo el sistema ortognático. También conocer, ¿verdad?, de forma rápida cómo el sistema neuromuscular ayuda para la función y también para la prevención, como un sistema que ayuda a prevenir daños en la articulación temporomandibular, que recorre desde el odontón hasta los centros superiores
de procesamiento de la información y que envían de retorno a través de vías diferentes e indican función muscular, ya sea función cotidiana o función de protección. Recordar, ¿verdad?, que los constituyentes del sistema, ya como lo dije anteriormente, la articulación, los músculos y los dientes como los sistemas más importantes. Ahora, este sistema estomatognático constituye un círculo interrelacionado que es capaz de adaptarse parcialmente. Esto va a depender del sistema de adaptación o la respuesta o la tolerancia fisiológica, mejor dicho, que tiene cada persona. Cuando esto falla, cuando esto claudica, se representa normalmente en los puntos más débiles. Los puntos más débiles en este caso tienden a ser los músculos, pero también puede ser unos otros componentes de la articulación, puede ser también el odontón y los otros componentes que constituyen como en general el sistema estomatognático. También, ¿verdad?, de conocer la importancia y la interrelación que existe de los músculos para el equilibrio de la masa muscular, ¿verdad?, a través de su dinámica entre contracción y relajación muscular para poder mantener la cabeza erguida. Entonces encontramos acá que los músculos forman una de las partes más relevantes de este sistema biomecánico. Dentro de los músculos estos, ¿verdad?, los que ya conocemos, tenemos los músculos de la masticación, que son los músculos encargados de realizar la mayoría de los movimientos mandibulares, y es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Conocer también de que todas esas fuerzas que actúan y se generan desde los músculos tienen que ser disipadas de alguna forma, y la forma de cómo el organismo está diseñado para disipar esas fuerzas es a través de cómo las piezas están organizadas, distribuyendo las fuerzas que se generan, como dije, del músculo, pasando por el odontón hasta las estructuras alveolares y posteriormente hacia los arbotantes. Entonces, estas fuerzas musculares se van a distribuir a los arbotantes gracias a la dirección y los cambios de ejes axiales que hay, tanto para los dientes maxilares como los mandibulares. Entonces, podemos observar ahí en la imagen, ¿verdad?, desde una vista sagital, que normalmente las piezas superiores desde la vista sagital tienden a tener un eje axial más vertical en comparación con las inferiores, que tienden a tener un eje axial más mesializado. Desde una vista frontal podemos observar que las piezas posteriores en el maxilar superior tienden a tener una inclinación de su eje hacia vestibular o bucal, y en inferior tienden a tener una inclinación hacia lingual. Esto nos da las teorías que existen de las curvas y tanto de Wilson como de Spee, que son importantes en el estudio de la oclusión y en el funcionamiento del sistema ortognático. Miramos acá en un esquema rápido, ¿verdad?, de cómo las fuerzas que hablábamos anteriormente se distribuyen hacia una unidad más superior. En este caso son los arbotantes, ¿verdad?, que representan los pilares y columnas que permiten dar respuesta de forma biomecánica hacia las fuerzas que se producen, tanto desde el punto de vista funcional o traumática cuando hablamos en el caso de trauma. Las estructuras del hueso que componen este diseño estructural es el resultado y depende de la carga que se genera de forma cotidiana y en la vida del individuo, ¿verdad? También estos arbotantes conocemos que son una respuesta a la arquitectura ahuecada que presenta la zona del viscerocráneo. También en la parte de la biomecánica esqueletal es importante conocer que la biomecánica de la mandíbula se comporta como una palanca de tercer género, ya que esta tiene un componente de fulcro. El componente de fulcro normalmente está dado por la articulación per se. Tiene un segundo elemento que es la fuerza, ¿verdad? La fuerza de empuje, que es la está dando los músculos elevadores de la mandíbula. En este caso, el principal elevador, ¿verdad?, que conocemos, que es el macetero, y la resistencia que normalmente se encuentra en la zona de las partes oclusales o incisivas de cada pieza. Si es cierto que la articulación como tal se comporta como una palanca de tercer género, esto no es cierto del todo, ya que es una palanca de tercer género modificada, por así decirlo.
ya que esta, desde el punto de vista físico, corresponde a un punto de fulcro. En cambio, en la articulación nosotros tenemos dos puntos de fulcro que tienden a ser los dos cóndilos que conforman la mandíbula como tal. Y podemos ver acá en este diseño que propone el modelo de Graves, que establece que un sistema es estable cuando los vectores de fuerza muscular resultantes están dentro de un triángulo que se forma en los dos cóndilos y entre los incisivos. Entonces, de tal manera que una alteración en las formas de cómo está organizado ortopédicamente los maxilares o en las alteraciones dentofaciales puede crear una alteración de este equilibrio y nos puede representar como una alteración en la articulación temporomandibular. Entonces miramos acá en esta imagen, ¿verdad? En la imagen A, un sistema estable, funcional, donde el centro de fuerza está ejercido dentro del triángulo. Y en el sistema, o en la imagen B, una primoclusión, ¿verdad? Que se puede producir y es característico de aquellos pacientes clase 2 con mordida abierta esqueletal, donde el centro de fuerza se ejerce sobre las molares posteriores. Que esto al mismo tiempo nos produce alteraciones en la compresión y dilatación de las articulaciones, tanto de trabajo en este caso, y dilatación en la articulación de balance. Miramos acá lo que hablábamos anteriormente, cómo esta palanca de tercer género que encontramos en un sistema anatológico funcional se puede convertir en una palanca de primer género que tiende a repercutir en el sistema. Y miramos ahí en la imagen, ¿verdad?, de cómo está caracterizada y cómo el fulcro se transporta, por así decirlo, desde la articulación hasta el punto de primoclusión, y en el funcionamiento cómo se dan los estiramientos, pudiese representarse en la articulación, o pivotes que tienden a generar fuerza o estrés excesivo en los componentes articulares. Miramos acá también los sistemas mecánicos. Podemos tener diferentes escenarios. El mejor escenario que todos queremos lograr es aquel escenario donde la interpretación máxima corresponde con la relación céntrica o con una posición adecuada del cóndilo dentro de su fosa, sin sintomatología. Pero esto no siempre sucede. Entonces estamos frente a los otros escenarios, ¿verdad?, de deformidades dentofaciales, dígase clase 2, clase 3. Miramos acá, para entender esto, cómo las fuerzas musculares se comportan y cómo los tejidos van a responder frente a estas alteraciones. Miramos este esquema, que este es un esquema, ¿verdad?, que muestra los 5 componentes que conforman el sistema y nos ayuda a entender la biomecánica esqueletal del sistema estomatonático que puede presentar anomalías. Entonces miramos que este sistema compuesto por 5 partes, la cual la primera corresponde a la base craneal, que es la más superior, la segunda corresponde a la porción nasomaxilar, la tercera al hueso basilar mandibular y la cuarto y quinto componentes que están conformados por los procesos alveolodentarios del maxilar superior y la mandíbula. Entonces miramos ahí los diferentes escenarios que podemos tener en las diferentes clases esqueletales de los pacientes. La imagen A corresponde, ¿verdad?, a un sistema anatológico funcional. La imagen B, ¿verdad?, que corresponde a una alteración dentoalveolar con predominio de la porción alveolar. Y la imagen C, una paciente con clase 2, ¿verdad?, que un predominio de alteración de la porción dental. Y la clase D, que lo corresponde a una clase esqueletal tipo 3. Miramos acá que un sistema anatológico ortognático pues debería tener estas características que nos ayuda de la forma en que está concebido y cómo se alinean las diferentes estructuras, nos ayuda a disipar las fuerzas, ya que éstas se transmiten de una forma más vertical, por así decirlo, apoyado en los balances de los pilares y columnas que posee el sistema. Y miramos que en estos los vectores de fuerza se distribuyen hacia las estructuras esqueletales superiores, pasando desde el odontón hasta los arbotantes, ¿verdad? Siempre siendo apoyado a través de las estructuras alveolares.
Entonces, este ayuda a proteger la articulación, ya que las fuerzas no se desplazan hacia la articulación temporomandibular. La arquitectura del sistema, ¿verdad?, permite disipar gran parte de las cargas hacia el maxilar a través de sus relaciones oclusales de sus dientes. Siempre, ¿verdad?, estar claro que tanto los sistemas óseos de los que hablábamos y los sistemas dentales son importantes para que todo este sistema funcione. Miramos aquí el caso de un clase 2 esqueletal, ¿verdad? Un paciente de lo que explicaba anteriormente que tienden a formar una palanca de primer género, donde el fulcro se encuentra a nivel de la primoclusión que puede generar y por tanto estas fuerzas son distribuidas de una forma no adecuada, no uniforme, y estas tienen que ser soportadas por los pilares y columnas principalmente de la zona anterior. Y el vector de fuerza tiende a afectar la articulación temporomandibular, ¿verdad? Ya que esta no se distribuye hacia los otros componentes del sistema. Entonces, la arquitectura del sistema permite disipar las cargas hacia el maxilar solo a través de las relaciones oclusales posteriores, que es donde se está dando la primoclusión, como miramos en la imagen anterior. Miramos acá una clase 3 esqueletal, que esto se relaciona con siempre igual, realiza una palanca de tercer género, pero en este caso las fuerzas son transmitidas hacia las porciones anteriores de los componentes, ¿verdad? A diferencia del caso anterior, la mayor parte es soportada por los pilares y columnas que el sistema posee, especialmente en las zonas anteriores. Entonces, en comparación con el anterior, las fuerzas son mejor disipadas en una clase 3 esqueletal que en una clase 2. Por eso el reto a la hora de trabajar con un paciente que tiene alteraciones articulares y pertenece a una clase 2 tiende a ser un poco más difícil en comparación con un clase 3. Miramos aquí otra imagen que representa, ¿verdad?, lo que mirábamos desde el punto de vista clínico y cómo están alineados los pilares y columnas para disipar y distribuir mejor las fuerzas. Sin olvidar también que los constituyentes del sistema, ¿verdad?, otra parte importante son los dientes. Los dientes, estos al mismo tiempo, ¿verdad?, sabemos que ayudan a través de su interconexión, su engranaje, su oclusión, ayudan a dar estabilidad al sistema articular. Y al mismo tiempo, si tenemos una articulación sana, vamos a tener dientes sanos. Por tanto, en articulaciones donde, o mejor dicho, en sistemas biomecánicos donde hay falla funcional, vamos a encontrar trastornos oclusales, vamos a encontrar problemas de abrasión, fracturas incisivos y alteraciones en el periodonto de los dientes que se encuentran presentes. Desde movilidades, podemos encontrar también primoclusiones, lesiones pulpares por primoclusiones y formación de absceso en los casos pues, más severos, donde la afectación se está dando principalmente en ciertos segmentos dentarios. Miramos acá, ¿verdad? En esta imagen lo que queremos representar es que cuando hay falla de un sistema, normalmente no hay armonía en otros sistemas dentarios. En este caso, hablando específicamente de la llave canina. Recordar que la distribución de la fuerza a partir de las piezas dentarias se genera hacia el hueso alveolar y posteriormente a los arbotantes, gracias a lo que hablábamos anteriormente, que es la interdigitación, la oclusión de los dientes superiores e inferiores, pasando las fuerzas a través del odontón, ¿verdad? Que esto la transmite hacia los procesos alveolares y posteriormente son disipados hacia los arbotantes óseos. Miramos acá una representación de colorimetría térmica, cuál es la distribución de las fuerzas de los cóndilos según los contactos oclusales, tanto del lado de trabajo como del lado de balance. Entonces vamos a encontrar que en sistemas que no están armónicos, la distribución de fuerzas va a ser diferente. Miramos en este lado, en esta imagen, ¿verdad?, de cómo la falta de dientes puede alterar tanto a nivel oclusal como en la distribución de fuerza en los cóndilos. Muy diferente cuando logramos un tripodismo y las piezas están completas, la distribución de fuerza a nivel articular pues va a ser más equilibrada.
Recordar que los tejidos blandos articulares, al igual como la piel, los tejidos subcutáneos, cápsulas, discos articulares y tendones han probado tener ciertas propiedades viscoelásticas. Estas propiedades viscoelásticas del tejido conectivo depende de la porción colágena en la matriz y la afinidad osmótica de la zona cargada. Esto se traduce en la incorporación y eliminación de agua de los tejidos que ocurre ante las cargas funcionales a las que son sometidas. También sus componentes, las fibras colágenas, son los responsables de mantener la forma de los tejidos al dejar de ser comprimidos. Entonces, esto tiene que ver con la teoría de lo que es el equilibrio fisiológico que tiene que haber entre las fuerzas y disipación de fuerza. Entonces, en sistemas donde la distribución de fuerzas es inadecuada y tenemos una tolerancia fisiológica disminuida de los tejidos, van a colapsar y el paciente va a llegar a nuestra clínica con datos de alteraciones en cualquiera de los sistemas, como dijimos, el normal o el más común tiene que ser el sistema muscular, que es donde es lo que se comienza con los trastornos miofaciales, los dolores miofaciales. Podemos ver acá entonces que como los cambios morfológicos de los tejidos, en especial en esta imagen, el cóndilo, podemos ver que un aumento del estrés va a aumentar el recambio o cambios en el tejido blando, ¿verdad? Si este estrés llega a su pico y todavía continúa, puede producir lo que es una alteración, una erosión y aplanamiento de las estructuras articulares, hablando más específico del cóndilo. Posteriormente lleva, si el estrés disminuye, llega a una capacidad de recorticación y adaptación del sistema. Por lo contrario, si el estrés sigue y no disminuye, no se busca cómo balancear este sistema, entonces lo que vamos a tener es llegar hasta alteraciones o enfermedades osteoarticulares, ¿verdad? Que es la parte, por así decirlo, la parte más difícil de tratar y la porción terminal de la enfermedad de la articulación temporomandibular. Buenas noches. Como les decía, en un resumen, lo que transmite el doctor Martínez es la situación a través de la cual nosotros debemos de estar en un sistema estomatognático lo más estable posible. ¿Qué significa esto? Que exista una correspondencia, que debemos de tener, primero una oclusión mutuamente protegida, nuestro odontón firme, saludable, una articulación saludable, así como también una musculatura que sea capaz de dar y garantizar esa estabilidad del sistema. Si yo tengo estabilidad articular, tengo oclusión mutuamente protegida y viceversa. Si tengo oclusión mutuamente protegida, voy a tener salud articular. Vamos a tratar de señalar algunos casos clínicos y cómo hemos evolucionado nosotros en relación a nuestra experiencia en biomecánica desde el punto de vista quirúrgica, porque de hecho, como lo decía el doctor, esto es hablarlo en función de rehabilitación operatoria, desde lo más poco significativo que puede existir en odontología, que no existe porque todo es importantísimo por lo que estamos diciendo, hasta lo que podamos lograr con el equilibrio de nuestros pacientes. Aquí tenemos este paciente, un paciente de 21 años de edad. Es evidente la alteración que tenemos dentofacial, ¿verdad? Una anomalía dentofacial que tiene una repercusión en trastorno de crecimiento y desarrollo, como su mandíbula prácticamente tiene un déficit de crecimiento y todas las consideraciones en relación a su perfil, a lo que le hablaba de la clase 2 esqueletal. Cabe señalar que este es un caso nuestro que lo tratamos como cirugía primero, ¿verdad? Porque este paciente, él no podía abrir la boca del todo, tenía una limitación de apertura bastante marcada, y de una u otra manera tratamos de ir haciendo la planificación de este paciente. Como pueden ver, por ejemplo, en él, estas piezas, incluso durante el procedimiento quirúrgico, fueron extraídas porque como él no tenía buena apertura, realizamos
en el transoperatorio esas extracciones. Ahí es evidente la retroposición mandibular, la incompetencia labial, pobre mentón, dimensión vertical, maxilar, el montaje que nosotros logramos tener en la articulación y para crear y hacer nuestra planificación a lo que nosotros llevamos y consideramos lo marcado de que pueden apreciar ustedes en el overjet de nuestro paciente, ¿verdad? Los datos que encontramos cefalométricamente hablando, el análisis de Rickett, miren el componente del eje facial con un 71.6 grados, bastante retro, ¿verdad? Con una proclinación dentaria, o sea, marcado en todos sus aspectos. En Yarabat, lo relevante es su ángulo articular en 167 sumamente abierto, cómo se cerró y se trató de compensar el gonial, etcétera. Y ahí tenemos la correlación tercio medio de tercio inferior de nuestro paciente con los datos que nos arrojaba y que era lógico que expresara una franca clase 2 ósea, ¿verdad? Bastante acentuada. Restos de valores con su eje, como lo decíamos, el comportamiento también en relación al crecimiento de la base craneal anterior con respecto a la posterior para hacer el equilibrio, ¿verdad? Y tenemos todo lo que compete, miren los datos que arrojó la tomografía, una articulación del lado prácticamente ahí derecho, pobre, con un cóndilo bífido, ¿verdad? En esa TM, con una limitación tremenda. Si logran ver el lado izquierdo, ahí que cóndilo se me presenta prácticamente es una, ¿qué les pudiera decir? Ahí un cóndilo con una aparente formación, pero bueno, esa es la oclusión, ya se le pusieron sus aparatitos de sus braques ortodóncicos para la cirugía, ¿verdad? Los arcos con sus bandas inmolares. Y eso es lo que tenemos en clínico. Post cirugía en nuestro paciente, eso es lo que nosotros logramos en este paciente, ¿verdad? Su perfil, claro, de una u otra manera, yo lo hago a cabo porque ahí le preguntaría a los ortodoncistas, ¿qué preferirías tener? El caso primero, a este caso que ya es más manejable desde el punto de vista del equilibrio. Ahí los manejamos con hules para ver el componente del arco de cierre, porque de una u otra manera el pacientito lograba ya tener un mejor componente en lo que era la distribución de su carga para favorecer lo que es la guía anterior, sin ortodoncia. Ahí pueden ver cómo era todo el herraje que se utilizó en la cirugía, ¿verdad? Por supuesto se hizo LEFOR 1, se hizo osteotomía sagital de rama mandibular bilateral y una mentoplastía de avance considerable. Esto era lo que teníamos y eso es lo que logramos. Esto ya es el post, prácticamente análisis cefalométrico postquirúrgico, en donde tenemos una mejor relación con una mejor distribución de los componentes del sistema estomatognático, como le explicaba el doctor Martínez, ¿verdad? Consideraciones que mejoraron su eje hasta cierto punto, pero que lo hizo de una u otra manera más funcional, un poco más estable, a pesar de que cabe señalar que este paciente, inclusive con su limitación de apertura, lo tuvimos que hacer con traqueostomía porque no se podía entubar, ¿verdad? Ahí tenemos postoperatoria. El caso como inició con un postquirúrgico más o menos de unos 21 días y como la fecha pueden ver donde todavía fue algo un poquito incómodo a la hora de trabajar este caso porque la tráquea inclusive tenía no estaba centrada, estaba un poco lateral y gracias a Dios logramos salir a pesar de que no hizo un enfisema subcutáneo el paciente, ahí considerable, ¿verdad? Pero miren el componente, sabemos que todos los clase 2 tienen una deposición, después este paciente lo tuvimos que llevar a manejo cervical con un fisiatra y de una u otra manera lo que podemos lograr y obtener para tratar de ayudarle al sistema a ser más estable y por supuesto cambiarle a nuestros pacientes la vida y su estabilidad emocional, social, con un mejor componente
Ese es nuestro paciente. De una u otra manera es que ese sistema evite colapsar lo más posible para que él logre, aparte de lograr la estética, tener una función que le permita ayudar. Rapidito les voy a presentar este otro caso, es un casito de una clase 2 esqueletal, ¿verdad? Eso es manejándolo con ortodoncia, su arco. Esta era la forma en cómo esta paciente fue manejada porque se le realizó una desprogramación. Pueden ver la dimensión vertical exagerada que tenía la paciente, el plano que nosotros logramos utilizar para hacer la desprogramación neuromuscular para poderla planificar y llevarla a cirugía. Su análisis correspondiente, similar al caso anterior, ¿verdad? Más o menos el equilibrio de perfil de tercio medio con el tercio inferior. Ahí tiene la paciente 15 días postquirúrgica. Cabe señalar que este fue un primer caso, que este caso, esta paciente yo la lograba ver desde 1993 y es hasta que más o menos uno logra la capacitación, meterse más en la educación continua para comprometerse más con los pacientes, porque de una u otra manera yo le decía a ella, doctor, usted tiene que operarse, porque es colega. Y ahí en el postquirúrgico tuvimos que hacer para el arco de cierre mejorarlo, utilizar unas asas en la espina nasal y un tornillito inferior para hacer ejercicio con elástico y llevarla a su arco de cierre correspondiente. Con terapita, llevamos a esto, ahí teníamos el pre, tenemos el post que se logró en ella con todo el herraje que se logró de trabajar a la paciente, tenemos el prequirúrgico y el postquirúrgico de nuestra paciente, ¿verdad? Desde inicio, postquirúrgico inmediato, y cabe señalar que este caso de esta pacientita lo llevamos con una estabilidad a 10 años de tratamiento. Ella es actualmente, así está ella. Esta fue una foto reciente, ahí tienen su oclusión, tienen sus guías caninas, su guía anterior, su relación de molares, que si bien es cierto, no es la que deseamos, pero que funcionalmente ella es muy estable, está muy feliz porque ella decía, yo lo que quiero no es quedar bonita, yo lo que quiero es que me mejore el dolor de la articulación porque yo no aguanto, ya no tolero esa parte. Así es como ella inició y como ella terminó a la fecha. Y este es un último caso por presentar, ¿verdad? Y es la evolución de cómo lo hemos hecho. Lo hacíamos primero con trazados en acetato, a través de hacer nuestro PTO ortoquirúrgico, quirúrgico final. Ya este caso ya lo logramos hacer ya virtual, con el programa de Nemoset. Tenemos este pacientito, ¿verdad? Que pueden verlo que es una clase 3. Los otros casos eran clase 2. Complicado el de Catiel, el primero, ¿verdad? Ahí tenemos su relación, su fotita cara-boca con sus separadores. Una foto muy importante que nos permite llevarla al programa y realizar las planificaciones correspondientes. Fotos de perfil. Tenemos sus relaciones de cóndilos corticalizaditos, sin ningún dato patológico, asentados en su fosa. Todo lo que más o menos uno desea llevar para un paciente a cirugía. Ahí escaneamos los modelos y a través del programa los introducimos para lograr nuestra planificación, hacer el componente del LEFOR y de sagital para planificarlo. Ahí los tienen en componentes, la LEFOR, la sagital de rama, la mentoplastía. Este caso se hizo nada más con LEFOR y sagital de rama. Parte de la planificación con sus líneas correspondientes. Esta es la planificación de lo que se hizo en él, un avance 4.5, un leve descenso, una leve retroposición, todo satisfactorio. Eso es la planificación con el Nemoset, ¿verdad? Ahí tenemos el antes y ahí tenemos el después. Ahí tenemos axialmente, transversalmente, lo que se logró en este paciente, ¿verdad? Vemos como todo lo que señalaba el doctor en relación al componente del sistema estomatognático, verlo como un todo, es un postquirúrgico que tiene el paciente 10 días.
a 2 semanas ya desinflamándose más, teniendo un cambio o un mes postquirúrgico, como ya tenemos una mejor relación, una sonrisa, buena relación dentaria. Ahí tenemos más o menos los componentes inmediatos a 1 semana y prácticamente a 1 mes. Este es el pre del paciente, este es el post del paciente, el pre del paciente, el post del paciente todavía en tratamiento, a 3 meses, cómo va todavía la morfología, estableciendo cambios a su favor, correspondiendo y teniendo en nuestro paciente la mayor de la estabilidad de su sistema para lograr las consideraciones. Hay cosas en estos casos que hay que tomarlas en cuenta y considerar de acuerdo a la talla del paciente, qué es lo que nosotros debemos de hacer de acuerdo a su talla para el tercio medio, para el tercio inferior, cómo manejar esos volúmenes, las competencias correspondientes de medida, que todas son medidas clínicas y que las podemos atribuir y llevar a nuestro paciente para un mejor resultado y una función espectacular. Este es el P, este es el PO, y ahí prácticamente lo que nosotros tenemos en consideración de el caso ya como una finalización total de lo que nosotros logramos. Entonces, más que todo es una correspondencia en el hecho de decirles a ustedes cómo debemos abordar esto desde el punto de vista cuando solamente está basado en interferencias oclusales, cuando es que está disfuncionando la articulación que hace ruido y no duele, no despertemos un muerto, podemos manejarla así porque de una u otra manera puede existir hasta una metaplasia de acondicionamiento, como lo explicaba el doctor. La articulación se puede adaptar, se va a adaptar y en la medida que nosotros le ayudemos se va a beneficiar mucho más. Entonces, y en ese sentido, les dejo a ustedes esa panacea de ese conocimiento de cómo y todo lo que podemos lograr en nuestros pacientes cuando los planificamos, cuando tratamos en lo posible, no de hacerlo mejor, sino que nuestros pacientes queden bien y lograr las 2 palabras mágicas, que es estética y función, traducidos en una sola, que es para el mejor funcionamiento del sistema estomatognático de nuestros pacientes. Bueno, prácticamente hasta acá es lo que nosotros la oportunidad en nuestra experiencia hemos tratado de transmitirle a través del doctor Martínez y mi persona. Esperamos de que les sea de mucho provecho y estamos a su disposición para las preguntas pertinentes que nos puedan hacer y que nosotros pudiéramos devolverles con mucha gratificación en respuesta y la satisfacción de que ustedes pueden obtener de las mismas. Muchas gracias. Buenas noches. Muy agradecido, doctores. Aquí tenemos algunas preguntas. Aquí tenemos a la doctora Catherine Zuluaga, que si nos escuchas, yo creo que te activamos el micrófono, si tú quisieras preguntar, o si no, yo le hago la pregunta al doctor. ¿Aló, Catherine? Bueno, para ella dice, buenas noches, muy interesante el caso. Quisiera saber con respecto al primer caso, ¿qué diagnóstico articular tenía este paciente y por qué se decidió no intervenir la articulación temporomandibular? Gracias. Ok, interesante pregunta. Lo que les decía es de que es una anomalía dentofacial que de una u otra manera parte de su componente base de cráneo repercutió, si recordaba, en algunos datos que son muy importantísimos en él, como es el ángulo articular, ángulo base de cráneo, que eran sumamente abiertos. Por ende, esa articulación se quedó retroposición y hubo una gran repercusión en el crecimiento condilo. Eso fue lo que manifestó el sistema. Hacia eso lo llevó el colapso de desarrollar más un lado que el otro. Dicho sea de paso, si recuerda la colega, el hecho de que el cóndilo derecho lograra desarrollar o crecer un poco mejor que el lado izquierdo, en donde prácticamente teníamos una rareza de cóndilo. Operar articulación primero, no, porque de hecho de una u otra manera nosotros establecimos que el problema fundamental de nuestro paciente no estaba en la articulación, sino que estaba en su capacidad de apertura por el micrognatismo mandibular. Y una vez que nosotros, como les decía, inclusive tuvimos que hacer traqueostomía porque el doctor
quiso hacer una intubación a ciegas y no lo logró, y eso nos llevó a hacer la traqueostomía en él. Y de una u otra manera, a la hora de hacer nuestro procedimiento, esa apertura mejoró espectacularmente, llevándola hasta 35 milímetros, que fue increíble cómo él logró mejorar en tan corto tiempo hasta una apertura que después logró aceptarse entre 40 y 45. Muchas gracias, doctor. Edwin Ramírez nos pregunta, además del cómo se había manejado la parte de la anquilosis mandibular del lado izquierdo, me pregunta cuál fue la apertura bucal postoperatoria del paciente. Es más o menos lo que acabo de decirle, doctor. O sea, quiero que sepan y quedar claro lo siguiente. En este caso, no era un problema de anquilosis, era un problema de aplanamiento articular que limitaba el desplazamiento. Ustedes saben que nosotros tenemos una articulación gínglimo-artrodial. Gínglimo porque tiene la capacidad de rotar o girar, y artrodial porque tiene la capacidad de trasladar. Eso era lo que estaba en nuestro paciente, estaba limitado por la limitación del crecimiento mandibular. Dicho sea de paso, lo repito, espectacularmente nosotros a 15 días, 3 semanas en este paciente logramos una apertura satisfactoria, y hasta la fecha inclusive hemos llegado a tener 40-45 milímetros, lo que un ortodoncista quisiera tener para comenzar un caso, y no como inicialmente, porque si logran verlo inclusive, lo que logramos en la reproductibilidad de la armonía facial en cuanto a simetría, lado derecho y lado izquierdo, gracias a Dios, fue muy bueno el resultado, tanto estético como funcional. Correcto. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el manejo que usted le da a los pacientes? ¿Cuál es el manejo que tiene para el tratamiento de estabilidad postoperatoria en estos pacientes que tienen cambios articulares ya preoperatorios, tanto para una estabilidad postquirúrgica como una estabilidad articular? ¿Qué manejo les da a ustedes postoperatorios? Por ejemplo, en el primer caso, muy buena pregunta. Por ejemplo, en el primer caso, siempre hablemos del primer caso porque les decía que fue un paciente manejado con cirugía primero. Sabemos a veces incluso las limitantes de nuestros pacientes, limitantes económicas, porque es un paciente que aparte de que tiene que ser llevado a ortodoncia, tiene que ser llevado a rehabilitación. Entonces, dicho sea de paso, como este paciente aún se tiene que estabilizar un poco, los manejamos con planos de cobertura orgánicos, con férulas oclusales, en donde le damos y le tratamos de establecer el equilibrio en cuanto a sus puntos de oclusión, para que tenga una oclusión estable a través de la férula. Si no lo logramos, por supuesto, con la cirugía inmediata, porque no lo íbamos a lograr, ortodóncicamente sí se puede establecer esa reproductibilidad, pero con la férula inclusive, no solo para lograr la estabilidad del sistema oclusal, sino para lograr la estabilidad del sistema articular. Como hablábamos antes, oclusión mutuamente protegida correspondiente con salud articular. Y eso nos iba a favorecer aún más la corticalización de esos cóndilos para hacerlos más efectivos y más funcionales. Férula, doctor, férula. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta aquí, la doctora Renata Almeida. Dice, quisiera saber sobre el primer caso mostrado, ¿por qué se decidió realizar cirugía primero? Ok, le decía, limitación de apertura. Ese paciente no podía abrir la boca. La limitación de apertura de ese paciente era aproximadamente 10 milímetros. Eso tenía. Manejarlo ortodóncicamente, ningún ortodoncista lo quería tocar. Es más, como le decía, inclusive fue en el transoperatorio que hicimos las extracciones de terceros molares. Wow, ¿cuándo? O sea, a nosotros nos sorprendió el hecho que al hacer las sagitales de rama bilateral, al encontrarnos ahí en ese sentido, los gérmenes dentarios, extraerlos, y sabíamos que íbamos a tener esas limitantes de estabilidad al anclaje. Sin embargo, gracias a Dios, con las placas logramos la reproductibilidad necesaria, pero sí fundamentalmente se hizo cirugía primero por limitación de apertura y porque era un paciente que no iba a poder ser acondicionado de una manera tan satisfactoria a como lo logramos para que pudiera ser ortodoncia. ¿Y quién no podría decir si con la ortodoncia también que se podría realizar después hacer tal vez algún retoque quirúrgico? Era factible y es factible realizarlo.
Al momento nuestro paciente está sumamente estable, en algún momento vamos a presentarlo, porque también dicho sea de paso se nos ha perdido porque quedó también que se mantenía restringido de acceso social y ahora no lo logramos parar, solo anda de vago. Tengo otra pregunta acá del doctor Leopoldo Víctor Meneses, quien dice, ¿no utilizan nasofibroscopio para la intubación de los pacientes con anquilosis? Sí se utiliza, pero en el caso de este paciente, porque inclusive hasta intubaciones vía retrógrada es una opción de poderlo haber hecho, pero da la casualidad que nuestro anestesiólogo en ese momento tenía el equipo, pero no sé qué habrá pasado, doctor. Uno va con todas las armas a la guerra y a veces el fusil le falla. Y en ese sentido al doctor le falló la luz y no pudimos lograr hacer la intubación así con el nasofibroscopio. Entonces por eso fue que consideramos inclusive hacer la traqueostomía en el momento, a pesar que estábamos listos y preparados. Perfecto. Pero sí, es una buena aclaración. Y tengo una pregunta aquí de la doctora Edith Vanessa. Aquí voy a ver el apellido de la doctora que no me sale completo. Bueno, ahorita lo busco el apellido de Edith Vanessa Capacho. Nos dice, buenas noches, el tema es muy interesante. En el momento del cambio del plano en sentido antihorario, ¿cómo manejan la parte articular? En el cambio antihorario. Muy buena pregunta porque la situación en el manejo antihorario, fundamentalmente, nosotros ahí tenemos el uso, como siempre lo he dicho, manejamos mucho con férula a nuestros pacientes porque inclusive la memoria del arco de cierre de nuestros pacientes es difícil que un paciente con limitación de crecimiento mandibular o con exceso de crecimiento mandibular, el hecho de establecer esa correspondencia que hablaba el doctor Martínez de las distribuciones efectivas sobre los arbotantes, nos favorece el hecho de que con una férula logramos estabilizar el sistema. Es más complicado cuando es la rotación horaria porque nos obliga en muchos de los casos a veces a hacer mandíbula primero, que es más evidente y elemental por el hecho de el gran avance mandibular que tenemos que lograr en estos pacientes para evitar inclusive en muchos de los casos que el mayor problema que vamos a tener en ellos es la recidiva. Pero en la antihoraria prácticamente no tenemos grandes problemas con eso. Y si tratamos de estabilizar más el sistema para lograr salud articular y oclusión mutuamente protegida por alguna X o Y, lo hacemos con férulas, placas orgánicas. Perfecto. Pregunta Edwin Ramírez de Salvador. Pregunta, ¿los pacientes son sometidos a este tipo de cirugía? ¿Tienen algún seguimiento psicológico también adicional? Claro, por supuesto. Hoy hemos cambiado toda nuestra temática en relación al equipo. Antes nosotros nos decíamos ortodoncista y cirujano, pero no, hoy entra un equipo multidisciplinario porque fundamentalmente hoy pasa primero, por ejemplo, siempre el primer caso, lo hacemos pasar por el fisiatra, porque el fisiatra necesitamos que nos dé un ajuste o una función o una estabilidad cervical en esos pacientes, porque esos pacientes, si nosotros lo dejamos renco de un lado, acá renco siempre. Entonces, hacemos el manejo cervical, después hacemos el manejo de la desprogramación neuromuscular articular, pasa al ortodoncista, pasa al cirujano, le damos soporte psicológico pre y postquirúrgico. Es muy importante porque hemos tenido muchos casos de pacientes, fundamentalmente en pacientes varones, que lo que más los ataca es la histeria postquirúrgica. Pacientes que tratamos en lo posible no tenerlos más de 48 horas hospitalizados porque hemos tenido casos considerables psicológicos que hasta con un psiquiatra hemos hecho interconsulta. Y sí, tiene mucha razón, es muy valedera la pregunta. Y sí, es parte del equipo, cómo lo hemos ido ampliando poco a poco para lograr mejores resultados. Pero esto no es un protocolo ya con todos los pacientes, ¿no? Pregunto. Sí, no, es un protocolo con todos los pacientes, claro, unos más abordables que otros, porque dicho sea de paso, a veces lo miramos en la estabilidad emocional del paciente. Por ejemplo, como les decía, el primer caso, era un paciente que tenía un aislamiento social, no salía porque era objeto de bullying, por decirlo así.
Entonces, pero una vez que ya, como le digo, ahora no lo logramos tener en casa porque él ya se identifica, ya sale, e increíble, hemos tenido mejores resultados en pacientes femeninos que, como le decía antes, en pacientes masculinos. Muchas gracias. Pregunta la doctora Catherine Lisette Quiroz. Doctor, buenas noches. ¿El uso de férula lo usa como protocolo para todas las cirugías ortognáticas o solo en casos especiales? Siempre utilizamos como protocolo en toda la cirugía y hacemos la desprogramación neuromuscular. Por lo general, si nuestra articulación está estable, está saludable, está sintomática, lo tratamos de hacer en el prequirúrgico inmediato un mes antes de. Pero si el paciente es sintomático articular, lo que hacemos primero como protocolo es la desprogramación neuromuscular para hacer una articulación asintomática y llevar una articulación más estable al quirófano. Pues estas son las preguntas que tengo hasta ahorita, ¿no? Espero no haberme comido alguna de las que enviaron. No saltarse ninguna, doctor. Yo les quería agradecer, tenemos dos cositas. Les voy a poner un rato aquí al doctor Rodolfo Asensio, quien es secretario de la asociación, para que nos dé algunas palabras. Y aparte de eso, pues de parte del grupo de educación continua, los webinars de la CIU, pues muy agradecido, doctores, por el tiempo que se han tomado para compartir sus casos, que la verdad que están con resultados muy adecuados y muy bonitos, y te lo agradezco por haber tomado el tiempo para presentar estos casos y seguir aprendiendo de todos un poco. Así que nuevamente muy agradecido. No sé si tiene algunas palabras adicionales antes de colocar al doctor Rodolfo Asensio. No, agradeciéndole, doctor, no, nosotros, nos pregunta a nosotros el doctor. Agradeciéndole por otra oportunidad, por, como les decía, de darnos la oportunidad de transmitir nuestra experiencia, nuestra formación hacia nuestros residentes. ¿Verdad que lo bonito es interesante hacer debatible estas presentaciones de casos, porque es donde aprendemos. Cada quien expresa lo mejor y trata de aclarar toda duda, así como crearnos un aporte que a nosotros nos va a mejorar mucho nuestra experiencia. Todo lo que se ha compartido, todo lo expresado por los colegas, espectacular, y esperamos tener oportunidad más adelante de seguir intercambiando experiencias con todo lo que es a través de Alacivo, porque a ellos que nos debemos para tener una formación más fehaciente, aterrizada, como lo decía antes, por lo mejor para nuestros pacientes. Doctor Martínez. Será, doctor, muy agradecido. Bueno, agradecidos con todo, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad. Creo que es una primera oportunidad en mi caso de estar en este tipo como expositor. Es una gran oportunidad porque nos permite preparar, compartir y escuchar opiniones acerca de cómo los casos pueden o fuesen manejados, ¿verdad?, en los diferentes países y las diferentes filosofías de tratamiento que pueden haber. Pues apoyamos y agradecemos al mismo tiempo la iniciativa y que continúe porque es bien fructífera para nosotros los residentes, ¿verdad? El escuchar a los otros residentes y médicos de base de los otros países que nos cuenten sus experiencias y cómo han logrado manejar algunos casos problemas. Bueno, muy agradecido a todos. Déjenme solo componer aquí al doctor Asensio y nuevamente muy agradecido con ustedes, doctores. Muchas gracias. Rodolfo, ¿estás ahí? Rodolfo, ¿me escuchas? Aló, denme un ratito, solo voy a chequear de ver al doctor.
Bueno, no logro, dice Rodolfo, no puedo encenderlo. A ver, ¿tenemos algún problema con esto? Pero bueno, básicamente muy agradecidos por su tiempo a todos. Estaremos enseñando, comentándoles sobre los nuevos dos presentaciones que vendrán los 2 próximos meses, que es México y República Dominicana. Así que nos estaremos comunicando y a la brevedad con ustedes seguimos trabajando en la educación continua. Muy agradecido a todos y tengan muy feliz noche. Muy agradecido. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente. Adiós. Buenas noches. Aló, Rodolfo. Buenas noches, que tuve un problema ahí de conexión. Ah, buenísimo. Aquí estamos todavía, ya pues iba a cortar la comunicación, pero bienvenido, buenas noches. Muchas buenas noches a todos. Antes de todo, solo quería ver si me podía compartir la pantalla un momento. ¿Logro observarlo, doctor? Ya, Rodolfo, ahorita. ¿La logra ver, doctor? Sí, lo logro ver. Es que quiero enseñarles una cosita. Bueno, la verdad es que felicidades para adelantar, muchas felicidades por las charlas, la verdad muy buenos casos, buenas exposiciones. Creo que es un arma muy importante el webinar para todos. Espero que todos ustedes y sus familias estén sanos, cuídense. Mandamos por medio del archivo, mandamos algunas recomendaciones en relación al coronavirus y toda nuestra especialidad, pues estamos en contacto directo. Solo tenía una duda, una preguntita, doctor. O no sé, ¿verdad? A lo mejor una intubación submental en vez de hacer una traqueostomía, tal vez se podría considerar. Sí, correcto. Son consideraciones. De hecho, doctor, el problema que teníamos nosotros con el abordaje submental, porque es una buena opción también, pero no sabíamos qué consideraciones íbamos a tener con ese avance mandibular que tendríamos ahí. Y de una u otra manera no teníamos claro en el momento de que lo que nos íbamos a encontrar con esa limitación funcional que, como le dijera yo, a la hora de hacer las extracciones de terceros molares, a la manipulación de los tejidos, sí es viable, se consideró, pero al final le dijeron, bueno, ¿qué opinamos como equipo? Nos vamos por la tráqueo, porque como les decía, con el nasofibroscopio no funcionó. Entonces, al no funcionar el nasofibroscopio, dijimos, la verdad que tal vez que no queremos nada por arriba y vayámonos por abajo, porque inclusive fue un poquito más atrevido. Porque de una otra manera nos encontramos con una tráquea desviada, que al final la traqueostomía no fue ni tan al centro, sino que se hizo un poco lateral, que eso nos llevó, no quise presentar esa forma de esa complicación que tuvimos en ese paciente con el gran enfisema que nos hizo en el cuello. Pero sí, ese aporte es de considerar, doctor, haber hecho la intubación a través por vía submental. Vale, muchas gracias. No me queda más que agradecerles a todos gracias a su participación, gracias al doctor de León por gestionar toda la actividad. Y también quería comentarles, quería un poquito la pantalla, porque si ven en sus pantallas, vamos a hacer una charla por medio del Departamento de Educación con el director Henry García. Estamos programando y organizando una charla sobre el coronavirus, que va a ser dictada el día viernes a las 20 horas, horas de Caracas, con el doctor Mario Fernández, director del doctorado de Salud Pública en la Universidad de Venezuela, y el doctor Jaime Castellanos, especialista en virología en la Universidad del Bosque de Colombia. Ya que hay muchas preguntas, hay muchas dudas, y creo que es importante estar informados, como nosotros, como nuestra especialidad, somos los más expuestos ante esto por el contacto con la cavidad oral. Creo que son los que tenemos que estar más informados de todas las variantes de protección que pueden existir y cómo podemos manejarnos y cómo determinar síntomas y la epidemiología de la enfermedad para poderlo tener en cuenta. Eso es lo que quería explicarles.
en un rato en las redes sociales y en los correos a todas las nacionales les va a llegar esta información para que puedan unirse al webinar el día viernes. No me queda más que felicitarlos. Muchísimas gracias por su participación. A todos, cuídense. Cuídense que estamos en una etapa muy difícil, pero creo que todos vamos a salir adelante. ¿Correcto? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Buenas noches.